Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, relató que el mensajero de Alá, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: a quien se arrepienta antes de que el sol salga por el poniente, Alá le aceptará el arrepentimiento y lo perdonará. Muslim. Este mundo y la sociedad que lo compone son muy perfectos. Todo coexiste y depende del resto para existir. ¿Cómo es posible que no haya un creador de esto? Me he convertido en un adicto a la lectura del Corán. Al principio pensé que si les decía a mis padres que era musulmán, igual me encerraban en alguna habitación o algo así. Por ello, antes de decir que era musulmán, debía al menos aprender bien cómo rezar y cómo cumplir con mis obligaciones como musulmán, y así, aunque estuviera en una isla, poder practicar el Islam yo solo y de manera cómoda. Oh Dios, haz que se aferren al camino de la fe y agráciales con una elevada condición en el paraíso, como los has agraciado con la guía del Corán. Con el Corán me guié. أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Me llamo Muhammad Ibrahim Rais. Mi nombre antes era Rais Baifood. Tengo 21 años. Gracias a Dios entré en el Islam hace 5 años. Tenía 17 años cuando me convertí al Islam. Este es mi 5.º año como creyente. Encontré en la historia de Mohammed Ibrahim Rais pasión por la investigación y la lectura. Sus palabras salen del corazón. Nació en Londres, su padre era sikh de religión y su madre de religión cristiana. Su personalidad era muy mala antes de ingresar en el Islam. Era muy respetuoso. Por ejemplo, si mis padres me decían que hiciera algo, siempre contestaba ¿por qué? Y siempre estábamos discutiendo por todo. Siempre estaba muy perdido. Trataba a mis amigos y a mi familia muy mal, en especial a mi familia. Les trataba con rudeza, por lo que me echaban la bronca y yo me quejaba de ello. Lo único que hacía era contraargumentar, nunca escuchaba. Solo desobedecía y discutía por todo. Empecé a investigar sobre diferentes religiones ya que no me sentía satisfecho. Cuando tenía unos 13 o 14 años miraba a mi alrededor y pensaba: ¿por qué estamos aquí? ¿Quién nos ha traído aquí? En los momentos en los que necesitaba hacer súplicas, encontraba que cuando mencionaba el nombre de Allah, era con el que mejor me sentía entre todas las demás divinidades. Este mundo y la sociedad que lo compone son muy perfectos. Todo coexiste y depende de lo demás para existir. ¿Cómo es posible que no haya un creador de esto? Así que, instantáneamente, gracias a mi edad joven y mi instinto, supe que había un Dios, pero quería encontrar cómo y quién era este Dios. Mohammed Ibrahim leyó con profundidad sobre todas las religiones. Me ha recordado a Salman al-Farisi, el noble compañero del profeta, que Dios esté complacido con él, a quien llamaban el buscador de la verdad. Investigué mucho sobre el judaísmo y también sobre las religiones egipcias antiguas.
Cuando llegué a los 13 años empecé a buscar sobre el budismo, después sobre el hinduismo, con el cual me quedé un año entero investigando. Conocí a Ibrahim cuando iba al instituto de secundaria. Es una persona que siempre preguntaba sobre Dios y siempre quería saber más. Él sabía que Dios existe, porque quería saber qué camino le iba a llevar más cerca de él. Cuando hablaba con él siempre me contaba sobre las otras religiones. Fui a la Universidad de Barking y luego a la Universidad de Newark, donde había muchos musulmanes, prácticamente el 90% eran musulmanes. Hice búsquedas sobre el Islam en los 2 últimos años del Instituto de Educación Secundaria. Todo este tiempo hizo búsquedas muy profundas. Supo desde la intuición natural que aún no había encontrado el camino a Dios, y entonces se dio cuenta de que había intentado con todas las religiones, menos una. Gracias a Dios, después de eso empezó a investigar sobre el Islam. Leí mucho antes de empezar la universidad. Solo tenía 15 años cuando empecé a investigar sobre el Islam y a los 17 años di el testimonio de fe. Estuve 6 años leyendo sobre las diferentes religiones. لما اشتكى جوفي الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة أرنو لها وسماؤها القرآن. Hermano Mohammed, tú has investigado mucho sobre las religiones, aunque eras aún muy joven, que Dios te bendiga, pero tardaste en hacer búsquedas sobre el Corán. ¿Por qué? La razón principal, en realidad fueron 2 razones. La primera fue mi familia, porque me transmitieron un gran odio hacia el Islam. Y la segunda, los medios de comunicación, ya que representaban al Islam de forma negativa, dando a entender que el Islam es anticuado y opresivo. Esto era lo que se nos comunicaba todo el día. Leí sobre todas las religiones y encontré que cada religión se contradecía a sí misma. En algunos casos había aspectos en la religión que faltaban, por lo que no encontré la fuerza o conocimientos básicos en ellos. Pero cuando leí sobre el Islam, entendí que no era una religión sino un modo de vida, que te explica desde cómo se creó el universo hasta cómo usar el cuarto de baño. Te dice todo, no falta ningún aspecto. Empezó a interesarse más por el Islam. Sus primeros días con el Corán fueron muy importantes. Empezó a leer en Internet, comenzó con la sura de la apertura y después la sura de la vaca. Cuando continué a través de la sura de la vaca, noté algo diferente. Entonces entendí lo profundo que es el Corán. A pesar de que contiene algunas frases que parecen muy simples, pero tienen un gran y profundo significado. Eso me animó y me obligó a leer más y más el Corán. El primer día leí 12 páginas. Al día siguiente leí más y más. Después me propuse como objetivo leer mínimo 10 páginas antes de irme a dormir. Luego las fui aumentando. Esas 10 páginas pasaron a ser 15 y luego me convertí en un adicto a leer el Corán. فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. Después de profundizar en la lectura del Corán,
se detuvo en las aleyas que explican la herencia, donde Dios dice: Alá dictamina respecto a vuestros hijos. Al varón le corresponde lo mismo que a 2 mujeres. Al principio pensé, ¿por qué la mujer tiene menos que el hombre? No entendía por qué. Investigué más sobre este tema y cuando supe el por qué, vi lo profundo que es la razón. Esta religión engloba todo, mira desde todos los ángulos y no deja lugar a ninguna injusticia. Una de las mayores razones que me atrajeron y me condujeron hacia el Islam fue la justicia en sus leyes y en sus pensamientos, ya que mira desde todas las perspectivas, no solo a nivel individual, sino también de la sociedad. Cuando investigábamos los dos sobre el Islam, hablábamos sobre el Corán y hablábamos sobre las historias de los profetas en el Corán. Eso nos ayudó a reflexionar sobre las naciones anteriores y lo que hicieron bien o mal, cómo Dios les castigó o les guió y cómo se enviaron los mensajes del monoteísmo. Especialmente la historia de la tribu de Israel, ya que enseña la relevancia de Dios. Cuando aún no era musulmán y leía estas historias, aunque mi corazón no se había llenado aún de fe, sentía culpabilidad. Así que cuando leí la historia de la tribu de Israel, vi que hicieron promesas a Dios, prometieron que iban a obedecer a Dios y someterse a Él, pero le desobedecían constantemente. Lo único que hacían era desobedecer y perder el tiempo. Creo que esta historia representa el estado de los seres humanos, ya que nos vemos reflejados en la tribu de Israel. Eso fue lo que me atrajo al Islam, ya que esta religión se le reveló a un hombre en el desierto y era una persona analfabeta que pudo comprimir tantos aspectos. Aunque la gente le acusa diciendo que podía haber traído estas historias de otras personas, podía haber traído las historias de otras personas estando en este área. Y leer los libros sabiendo que era analfabeto, aunque le hubieran contado las historias otras personas, ¿cómo podía haber adaptado las historias? ¿Cómo podía haber utilizado una gramática perfecta? ¿Cómo podía haber incluido otros aspectos de la vida en el Corán, como la creación del universo o el embrión del ser humano y más factores? Esto es imposible, ya que nadie en este tiempo histórico tuvo ese nivel de conocimientos científicos ni de la comprensión del mundo. لأنهم لا يمثلون الإسلام ولا يمثلوننا كمسلمين. Weil der Islam Gerechtigkeit und Toleranz ist. مع العنف درسنا احنا الشميت ديني وغاسن من غينين. Que mata a una persona es como si mates la humanidad sincera. Perché l'Islam è pace. Parce que l'islam n'est pas une destruction. Porque el Islam prohíbe todo tipo de terrorismo. Omdat de islam het leven beschermt. Porque o que eles facen contradiz os valores do Corán. Musulmanak ez gara terroristak. Islam propagan sebuah konstruksi. Kanena violența no sunna ohtesimas. Islam came to spread peace all over the world. Pas en mon nom. Meine Namen. لا, what is ismi? Es Nirisenean. Not in my name. Now e meu nome. Bukan merupakan nama saya. No en el meu nom. No en mi nombre. Niet in mijn naam. ليس باسمي. Non in mio nome. Nai watashi no namae. Tras conmocionarse con los relatos del Corán y la justicia divina, Mohammed Ibrahim entró en el Islam, comenzó a aprenderlo y estudiarlo. No les dijo a sus padres que entró en el Islam hasta pasado un año. Al principio pensé que si les decía a mis padres que era musulmán, igual me encerraban en alguna habitación o algo así. Por ello, antes de decir que era musulmán, debía al menos aprender bien cómo rezar y cómo cumplir con mis obligaciones como musulmán. De este modo, aunque esté en una isla, poder practicar el Islam yo solo y de manera cómoda. Un día mi padre encontró en mi habitación un gorro que usaba para rezar. Podía haber dicho que un amigo se lo había dejado, pero dije que era mío. Me preguntó por qué lo tenía y le dije que me había convertido al Islam.
Fui muy directo hacia ello, y obviamente su reacción inicial fue negativa. Las primeras semanas, mi padre y yo no hablamos. Pero después de unas semanas, intentó debatir conmigo y me pidió que me afeitara. Al principio lo escondía, pero el segundo y tercer año me volví muy distante, porque cada vez que hablaba con ellos me atacaban, por lo que me mantuve distante e intenté permanecer paciente con sus reacciones, aunque a veces era muy difícil ser paciente. Se enfrentó a todos estos retos y lo más importante y que realmente nos hace sentir vergüenza es que dijo que antes de anunciar su Islam aprendió cómo rezar y adorar a Dios y así, aunque le encerraran en una habitación, sabría cómo rezar y adorar a Dios sin quedarse privado de ello. قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني بكلام ربي. Where's your happiness? Where do you find happiness? ¿Dónde está tu felicidad? ¿Dónde encuentras la felicidad? Piensa profundamente, piensa por qué estás caminando sobre esta tierra. Piensa si el universo podría existir sin que hubiera alguien que lo cree o lo sostenga. Hazte estas preguntas. No te digo que te conviertas al Islam, sino que te hagas esas preguntas necesarias en la vida. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Venimos de la nada y después del Big Bang? ¿Así fuimos creados? ¿Así fue como tuvimos unos ojos que ninguna cámara, doctor o científico podrían recrear? Hazte estas preguntas. Entonces, si Dios quiere, podrás encontrar la felicidad que yo encontré. Lo más difícil a lo que tuvo que enfrentarse Mohammed Ibrahim tras su conversión fue la búsqueda de comida lícita, aunque vemos que hay muchos musulmanes que transgreden esta regla sin darle importancia. Después de entrar en el Islam, el mayor problema fue la comida. ¿Qué iba a comer? En mi primer año de musulmán no tenía comida. A veces pasaba 3 o 4 días sin comer, pero había un restaurante en la zona de la mezquita. Un día me estuvieron mirando y habrán pensado, ¿por qué es tan delgado? Pensaron en darme comida y me dijeron que vaya al restaurante para darme de comer. Gracias a Dios, después de eso y durante el mes de Ramadán, tenía un amigo cuya familia era muy acogedora. Me invitaban a romper el ayuno con ellos y comer antes del alba en su casa. No sé por qué, pero realmente me emocioné cuando vino y me dijo que era su primer Ramadán. Quería hacer algo al respecto. Por ello, cuando llegó el mes de Ramadán, ayunábamos juntos, rompíamos el ayuno juntos, íbamos a la mezquita a rezar tarawí, luego volvíamos a casa juntos, comíamos algo, luego volvíamos a la mezquita a rezar, otra vez volver a casa y luego rezábamos la oración del alba en la mezquita. Pasábamos todo el mes de Ramadán juntos, solo había 2 horas en las que no estábamos juntos, cuando él iba a casa a ver a su familia y luego volvía. Estábamos literalmente juntos 22 horas al día en Ramadán. Ese fue mi amigo y sigue siendo mi mejor amigo hasta ahora. El hecho de que Mohammed Ibrahim haya entrado al Islam tuvo una gran influencia en su amigo Ihtisham, ya que fue la causa de que Ihtisham se haya comprometido más en la práctica del Islam. Solo cuando empecé a estar mucho con este amigo fue cuando profundicé más en el Islam y empecé a hacer más cosas. Si tuviera un deseo para Muhammad, sería que Dios le otorgara el nivel más alto en el paraíso, porque si no fuera por él, yo nunca sería lo que soy hoy. Fue gracias a él que ahora soy practicante del Islam, gracias a Dios. Él me ayudó al mismo tiempo que le ayudaba yo, gracias a Dios. Yo nací musulmán
Y él no, entró en el Islam y nos ayudamos mutuamente. Sí, me ayudó mucho, gracias a Dios. Lo que hizo Muhammad para ayudarme fue hacer preguntas sobre el Islam, y ya que yo nací musulmán, vino a mí pensando que tengo el conocimiento, pero ignorante y lo sigo siendo. Él hacía preguntas y yo contestaba. Desde entonces mi corazón se abrió a la búsqueda del conocimiento islámico. Así que empecé a buscar información sobre el Islam, yo solo. Busqué libros en recursos de internet, pregunté a profesores en las mezquitas locales. Valora a tu religión como si fuera un diamante, porque no te das cuenta de lo preciado que es el Islam. Hay otras personas como yo que si tuvieran la oportunidad de nacer siendo musulmanes, de ser memorizadores del Corán, de ser buenos conocedores del Islam, de alguna manera siento que somos desafortunados por no tener el tiempo para hacerlo. Hemos llegado tarde, ya que primero necesitamos leer el Corán, después cómo hacer la oración. Para cuando conseguimos esto, el tiempo habrá pasado y habremos perdido la habilidad para ganar más conocimiento del Islam. Mohammed Ibrahim insiste en conocer la religión, el idioma árabe y el noble Corán, y hace un gran esfuerzo para conseguirlo. A principios de este año me inscribí en un curso de árabe intensivo en el Instituto de Ibrahim. Empezamos con un nivel básico de gramática y conjunción verbal. Cuando domine eso bien y aprenda el Corán, si Dios quiere, quiero ser en el futuro un maestro del Islam y estudiarlo en profundidad. Hablé con mi madre sobre ir a estudiar en Medina, pero le pareció muy lejana. Si Dios quiere, iré en el futuro. Esperaré 4 años hasta que me digan, ya eres lo suficientemente mayor ahora. Su sueño es hacer estudios islámicos. Si Dios quiere, el sitio web N-Quran le ayudará a cumplir su sueño. Mi sueño es buscar el conocimiento islámico. Dejé mi carrera universitaria para dedicarme al aprendizaje del Islam. Quiero hacer otra carrera universitaria, pero sobre el Islam. Mi sueño es aprender cómo complacer a mi Señor. Quiero conseguir eso estudiando una carrera sobre el Islam. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق الصبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب القرآن